En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias porque nos permites este tiempo para continuar con estas reuniones virtuales. Gracias, Dios, por cada uno de los misioneros, cada hombre, cada mujer, cada uno de sus hijos. Te pido que les guardes, les bendigas, les sigas usando para la honra y la gloria tuya. Y gracias por este, pues, penúltimo día, donde vamos a tener la participación de dos misioneros más. Que tú les uses, que todo lo que se hable sea de bendición, de edificación para nuestra vida. Gracias por los retos, gracias por hacernos pensar, hacernos reflexionar. Señor, que sigamos poniendo tu nombre en alto, que podamos siempre darte honra y gloria, reconociendo que tú eres el Señor de la mies. Y toma el resto de estas dos sesiones, la tercera también, de preguntas y de oración. Tómalo todo en tus manos. Es para la honra y la gloria tuya. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a Dios por eso. Entonces, no ha llegado Areli, que es la que va a compartir. Ya está llegando, creo, con la hermana Nora. Si no llega Areli, que nos enseñe Esmeralda. Muy bien, solamente para corroborar, ¿sí está con ustedes Areli, hermana Nora, hermano Manuel? A ver, pues ponle tú, porque. A ver, ¿dónde está? Ya está el audio. Sí. Hola. Sí, es que les iba a decir que se empiezan con la oración, porque como he estado trabajando, no termino. Con la oración de las peticiones, con Areli Cortés. Ok, vamos. Areli, ¿cómo ves? No sé si ya estás enterada o estás preparada. No está enterada, pero es que yo tampoco, porque no he tenido tiempo. Bueno, Teo, Bueno, no puedo hacer preguntas tampoco de las que hizo Teo porque tampoco ha llegado Teo. 5 minutos. 5 minutos llega Teo. Ya un programa en vivo. No, está bien. No, sí va a empezar. ¿Quieren que empiece? Si quieren, empieza Teo. Sí, 5 minutos. Ok, nada más en 5 minutos. Vamos a comenzar con Teo. Me imagino que Esmeralda tiene los primeros 5 o 10 minutos de esta sesión. Vamos a empezar con Teo. Sí, compártenos un poquito de allá de cómo les va allá en el estado de Jalisco. Bueno, ¿me activas? Gracias. No pensaba participar yo, pero bueno. ¿Qué está haciendo Dios? Bueno, Dios está trabajando con nosotros en no tanto en nuestro hacer, sino en nuestro ser. En nuestra vida personal. Estamos conociendo más a Dios y esta pandemia ha servido para eso, para conocer más a Dios, para abrir pues para abrir más los ojos, ver qué es lo que realmente quiere Dios, ¿verdad? Que le sirvamos más. Hemos estado, bueno, Teo, yo no he participado en Poncitlán, pero Teo ha estado enseñando en Poncitlán antes de la pandemia, que hace, 3 meses de la pandemia, empezó marzo, abril, mayo, junio, ya fue. Teo está enseñando del reino en Ponzi. ¿Sí es del reino, verdad, amor? Sí. Y va muy bien, gracias a Dios. Los hermanos, el hermano Pedro, la hermana Yoli, la hermana Tere, el hermano Diego, la hermana Juanita, son los más fieles, son los que siempre están en la clase, los que llevan la secuencia y el hermano Pedro pues está muy interesado, tiene muy bonita actitud, a pesar de ser el pastor,
tiene muy, muy bonita actitud. Bueno, eso es lo que Teo está haciendo en Ponce, nosotros nada más lo acompañábamos, yo no podía participar con los niños por cuestiones de salud. ¿Qué más? Ahorita, ¿qué estamos haciendo? En la pandemia, ¿qué estamos haciendo en casa? Bueno, yo estoy, dice, y haciendo equipo los sábados. Dice Caleb, y haciendo equipo conmigo los sábados. Muy bien. Estamos enseñando, bueno, aparte de las clases de Suki, las clases de Lore, estamos compartiendo con Sara todos los días, palabra de Dios. Es una discípula que Dios nos ha dado y pues realmente me da miedo no hacerlo bien y estamos ocupándonos en ella, en nutrirla de palabra, en compartirle y en enseñarle quién es Dios. Las clases de Suki, las clases de Lore han despertado nuestro espíritu también para saber cómo hacerlo. También estoy discipulando a Marlene. Es una muchacha amiga de Toñita de Aguascalientes y Dios me dio trabajo y estoy contenta con eso porque a pesar de tener muchas actividades en casa, el que Dios me diera una discípula me sirve bastante, me da gozo. Servir a Dios no es algo que me quite el tiempo, sino que al contrario, me edifican, nos edifica a las dos. Vamos a la lección número 5 y estoy muy agradecida con Dios por ello, que me da la oportunidad de participar. Estoy haciendo amistad con las mamás de los niños del kinder de Sara. He estado haciendo amistad hasta ahorita. Entonces, pues nada más, ¿qué ha hecho Dios? Está Dios trabajando en nuestro ser y el hacer, pues creo que va a ser un resultado del ser, ¿verdad? Pues, ¿qué más? Estamos aquí en casa y la pandemia ha servido para conocer más a Dios, sí estábamos buscando a Dios, pero como que ahora todo es en la casa y obviamente ha servido. Para mí ha sido de bendición, sí ha sido pesado, pero ha sido bueno, no nos da tiempo de enfadarnos, estamos a gusto, estamos todo el día ocupados. De verdad que me falta tiempo, me falta tiempo para tener más tiempo con Dios, pero aún así tratamos de que Él sea nuestra prioridad. Entonces doy gracias a Dios por mis dos discípulas, por Sara y por Marlene también. Alabo a Dios por eso y que Dios siga dando el fruto conforme Él lo considere prudente. Mientras tanto, seguimos conociendo quién es Dios y qué quiere. Ahorita el encuentro ha sido de mucha bendición para mí, para nosotros, el que veamos realmente cuál es el plan de Dios, cuál es el enfoque de Dios. O sea, nos sirve para ver qué tan dormidos estábamos. Ha sido de bendición. O sea, como dicen, Dios trabaja de manera diferente. Dios tiene tiempos diferentes, habemos gentes diferentes. Y bueno, hay gente que entiende muy pronto, pero hay gente que tardamos un poco más. Pero Dios es bueno y tiene mucha misericordia. Dios me ha hecho entender que Él nos ama y que Él quiere prepararnos y que Él está trabajando, aunque no parezca, Dios siempre está ahí. Dios siempre está trabajando, está edificando nuestras vidas, está haciéndonos tener más compañerismo entre nosotros. Y bueno, eso es todo. Teo va a empezar porque si no, no va a alcanzar. Gracias por orar por nosotros. Gracias por orar por mi discípula número 1. Oren por Sarita, que Dios siga hablando a su vida, a su corazón, convenciendo su corazón. Y también oren por Marlene, que es amiga de Toñita. Dios les bendiga. A ver. ¿Será esto no ahorita? No. Voy a compartir pantalla, permítanme.
Sí, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí se ve? Sí. Muy bien. Voy a minimizar esto y hace bien para pensar yo que no me ven, aunque sí me están viendo. Decía Sergio ayer el pánico escénico, pues sí. Aunque sea a la distancia, sí. Pero bien, el tema que quisiera compartir con ustedes, el tema que Dios me enseñó en esta ocasión, es un tema que de alguna manera engloba mucho de lo que ya estuvieron hablando todos los demás misioneros en días pasados. Y habla de más allá del deber. Y pues bueno, como creyentes en Jesucristo, sobre todo en una iglesia como la nuestra, cuyo mensaje principal es la misión, sabemos y constantemente escuchamos todo lo relativo a la Gran Comisión. Sabemos en qué consiste y cómo es que implica un mandato. Ya nos decía, creo que Gabriel ayer o antier cuando le tocó a él, nos hablaba acerca de la acepción de la palabra mandato. Y bueno, es una palabra que usamos mucho los abogados, incluso un tanto polémica por algunas otras acepciones que tiene las leyes. Pero este mandato, del que se habla de la Gran Comisión, nos decía Gabriel, es un contrato mediante el cual una persona que se llama mandante le confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se le llama mandatario. Este mandatario es quien se hace cargo de esas cuestiones, de esos asuntos, de lo que le haya encomendado. Y lo curioso aquí es que se tenga en la definición legal, por así decirlo, que dice que este mandatario, a quien le fueron encomendados esas gestiones por la otra persona, que es el mandante, lo hace por cuenta y riesgo del propio mandante. Es decir, simple y sencillamente, lo que hace un mandatario, que es a quien le dan el mandato, es todo por cuenta y riesgo de la persona que le mandó a hacer estas cosas. Yo creo que teniendo esto en mente, podemos atar varios cabos de lo que significa este mandato que lo implica en la Gran Comisión, ¿no? Y esta Gran Comisión que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero en el camino de repente escuchamos, incluso nos hacemos la pregunta, ¿qué debemos hacer para obedecer la Gran Comisión? Y ahí es donde entra lo del más allá del deber. ¿Qué debemos hacer para obedecer a la Gran Comisión? Hacer discípulos de todas las naciones y acelerar, y lo pongo entrecomillado, el retorno de nuestro Señor. Y pues bueno, pensar eso, como dice el encabezado de esta diapositiva, es un planteamiento erróneo. Sería tener un punto de partida incorrecto. Pues en primer lugar, no podemos hacer algo para acelerar los planes de Dios, los planes que Dios ya tiene determinados, ¿no? Dios lo va a hacer y lo va a hacer a su tiempo. Y como ya se ha dicho por varios de ustedes en este séptimo encuentro, lo va a hacer con nosotros, sin nosotros, y yo siempre le añado, o a pesar de nosotros, a pesar de cualquiera que quisiera interponerse en su camino, ¿no? Entonces, en segundo lugar, nos encerraríamos en una perspectiva netamente humana. Y eso nos mantendría limitados, precisamente por la falta de recursos en todos los sentidos. Porque esa tarea, esa Gran Comisión, es mucho más grande que lo que podamos humanamente llegar a hacer. La buena noticia para nosotros, hermanos, es que todo lo que Dios quiso que supiéramos, todas las respuestas a nuestras preguntas, nos las dejó escritas en su palabra. Por lo que al considerarla, al estarla leyendo y aprendiendo de ella, veremos las prioridades bíblicas. Esas prioridades bíblicas que no se enfocan en lo humano,
tienen una perspectiva divina. Al comenzar con preguntas, por ejemplo, como ¿quién es Dios? Eso es lo que debemos en realidad preguntarnos cuando nos lleguen a nuestra mente ideas como las que estaremos viendo, que puedan hacernos pesada la tarea. Pensar quién es Dios, quién es ese mandante que nos convirtió en mandatarios para la Gran Comisión. ¿Quién es Dios? ¿Qué está haciendo Dios en el mundo? Y también cómo podemos participar con Dios en sus propósitos redentores. Y primero debemos tener muy claro algo, y esta frase me gustó mucho desde que empecé a estudiar todo esto. La misión no es una respuesta humana a una necesidad humana. No es una respuesta humana a una necesidad humana. Acabamos de ver en la diapositiva anterior que son prioridades con una perspectiva divina. Entonces la misión no es una respuesta humana a una necesidad humana. Más bien, y así debemos tomarlo, nosotros como iglesia, la iglesia se involucra en la misión con el privilegio de participar en lo que Dios está haciendo. Eso es más bien lo que Dios nos permite hacer. Pero para esto, para poder hacer todo esto, debemos tener lo que se llama una pasión singular. Y me gusta ver los significados de las palabras que de repente salen aquí, porque nos dan a veces ideas que no teníamos de no ver en un diccionario o en alguna otra fuente lo que significan. Y este significado de pasión es generalmente asociado a un sentimiento tan profundo que desborda la frontera del dolor físico o psicológico. Digo, al leer esto, a lo mejor muchos sobre todo ustedes que están en el campo, fuera de sus casas, de sus lugares de origen, pues podrán identificarse un poco más. Pero entonces, es generalmente asociado a un sentimiento tan profundo que desborda la frontera del dolor físico o psicológico. Esta palabra pasión deriva del latín passio, que significa sufrir. Por eso de repente se habla de la pasión de Cristo, lo que Cristo sufrió, y que a su vez es de la familia ligada al verbo padecer. Y esta es la otra parte curiosa, raíz etimológica en común con paciencia. Paciencia, y creo que en eso estamos de acuerdo muchos, que para poder llevar a cabo todo lo que Dios nos encomienda, también se necesita paciencia. Ahora, la falta de interés, y aquí voy a dar de repente datos que a lo mejor algunos pudieran hacérsenos duros, pero la falta de interés en la misión hoy día no es por la ausencia de compasión o de compromiso, no es eso, ni por falta de información o de exhortación. En realidad esa falta de interés no se soluciona con más estadísticas impresionantes de las que luego nos enteramos, de las que luego nos cuentan, o con historias de esas desgarradoras o espantosas, o con mandatos de hombres. Ese sería otro tipo de mandato. Mandatos de hombres manipuladores o hombres que con corazón sincero tratan de con eso mover a la gente para obedecer. No es por eso la falta de interés en la misión hoy día, sino que su mejor solución consiste en intensificar la pasión. Esto que hablábamos de lo que es la pasión de las personas por Cristo. Ahora, como ya dijeron aquí algunos de los misioneros, creo que el hermano Francisco específicamente mencionó que nunca vamos a poder ser de bendición si no es Dios el que reina en nuestras vidas. Nunca vamos a poder ser de bendición si no es Dios el que reina en nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, y esto es nada más no sacarlo de contexto, pero la misión nunca debe tomar el primer lugar en la vida de la iglesia. La misión nunca debe tomar el primer lugar en la vida de la iglesia. Más bien, la iglesia debe tener solamente un Señor y a Él en primer lugar. Eso sí.
Él debe ser la pasión de todos los integrantes de la iglesia. Como dice Colosenses, aquel en quien habita toda la plenitud de Dios. Él sí debe tener el primer lugar. El que ha reconciliado consigo todas las cosas. Así que si la iglesia tiene necesidad hoy de conversión, esta necesita convertirse solamente a Cristo. Solamente a Cristo. Ese debe ser su pasión. Y debemos para ello darle, como dice ahí, un rotundo no a todo lo que se interponga entre Dios y nosotros, que bien podemos llamarles dioses. Cualquier cosa que se interponga entre Dios y nosotros, dioses, ídolos, y darle un sí a aquel por medio de quien fueron creadas todas las cosas. También a veces escuchamos frases que al invertirlas toman mayor significado. Por ejemplo, escuché ya hace mucho tiempo y de ahí en adelante seguí escuchándola, una que dice: no le digas a Dios que tienes grandes problemas. Dile a tus problemas que tienes un gran Dios. Es una frase ya usada mucho por muchos. Así que usando esta misma técnica, si así le podemos llamar, de invertir las frases, el sentido de las frases, podemos aprender que proclamar que la iglesia de Dios tiene una misión en el mundo es insuficiente. Más bien, el Dios de la misión tiene una iglesia en el mundo para poder llevar a cabo lo que quiere hacer. Así que, si captamos y aceptamos esta idea así a la inversa, esta idea invertida, la participación en la misión de Dios se convertirá en un privilegio lleno de vida. Un privilegio que tomaremos con gusto. Si no lo vemos así, al final involucrarnos a la fuerza o por nuestros medios o por como queramos nosotros trabajar, involucrarnos en la misión, terminará degenerando y se convertirá en un deber pesado y agotador. Eso es lo que va a terminar siendo, y es lo que pasa en mucho del mundo misionero, por así llamarlo, en estos tiempos. Ahora, ¿cuál es el tema integrante de la misión? Puede haber algunas misiones conflictivas, por así llamarlos, o competitivas que buscan nuestra atención. Cosas que nos tratan de llamar nuestra atención para poder nosotros meternos en ellas. Y la fuerza de necesidades y estos llamados nos puede llamar la atención con facilidad. Pero, y ahí viene el primer punto, sin una comprensión central del énfasis que hace la Biblia en el reino, nuestro mensaje se convierte en lo contrario, que es: os doy malas nuevas de problemas tristes. ¿Por qué? Porque a menudo los esfuerzos empleados para provocar en los demás el interés en la misión, y en esto me van a dar la razón, creo yo, suelen basarse en cosas malas de alguna manera, por llamarles así. Cosas que nos oprimen el corazón al escucharlas. Catástrofes naturales, desastres humanitarios, etnias no alcanzadas, minorías oprimidas, guerras civiles, etcétera, etcétera. No quiere decir que esto no sea importante, no quiere decir que esto no le importe a Dios, que esto no le interese a Dios. Pero a Dios sí le interesa todo eso, pero el evangelio que debemos llevar es precisamente el que comienza con: os doy buenas nuevas de gran gozo, que es el evangelio que llevamos, que predicamos. Entonces, tenemos buenas noticias, hermanos. Aquí entretejidas en la estructura de nuestra fe cristiana, tenemos muchas buenas noticias. Y aún así, hemos convertido la misión en un tema, como les decía, de malas noticias y necesidades sin suplir. Por ejemplo, podríamos escuchar: miles de personas entran cada día a la eternidad sin Cristo. O cada día mueren 34,000 niños por desnutrición y enfermedades que se podrían evitar. O hay miles de etnias no alcanzadas sin iglesia.
O en el siglo XX murieron más cristianos por su fe que en todos los demás siglos juntos. O hablar de genocidios, de limpieza étnica, de analfabetismo, de gente viviendo en la calle, de pobreza, de opresión, etc. De todo eso se habla para tratar de atraer la atención de quien deba o quiera llevar el evangelio a la gente. Todo esto hace que nos enfoquemos erróneamente en eso, en lo anterior. Y viendo que humanamente no tienen solución estos problemas, porque es la verdad, se fracasa una y otra vez en el intento de solucionarlos. Y el mensaje que damos es ese, el primero, el invertido del evangelio, nuevas tristes, malas nuevas de problemas tristes, o nuevas tristes de problemas sin solución, porque humanamente, no podemos solucionarlos. Entonces, es muy común, como decía, que en las iglesias, conferencias, entrenamientos de misiones, se rete o provoque a la gente hacia la misión usando estadísticas similares a las ya mencionadas, ¿no? Y como les dije, no quiere decir que no sea importante. Sí es importante, son necesidades reales, pero el punto es cómo vamos a responder ante tales necesidades. Por la gracia de Dios, en la iglesia, y hablando específicamente de Berea, abunda la gente de buen corazón. Gente que siempre quiere responder con compasión, con bondad a todas esas necesidades. Nos consta que así son. Pero los pastores y líderes han quedado exhaustos, los movilizadores incluso han quedado exhaustos, exhortando a las personas para dar más, para hacer más, para preocuparse más, para servir más, para amar más, para sacrificar más. Y aún todo esto es muy útil, pero siempre parece faltar algo. Siempre parece faltar algo. Y entonces los miembros de la iglesia que quieren participar acaban exhaustos. Y los misioneros enviados, y aquí puede que de repente nos identifiquemos en algún punto del camino, pues parecen abrumados por el arduo deber, por la responsabilidad cargada, ojo, sobre sus hombros. Responsabilidad que llegan a cargar sobre sus hombros. Y Mateo 11:30 y Hebreos 4:10, lo leen en su casa, dice el hermano Elías, dicen lo contrario. El material que llega a escribirse, que se comparte para motivar a la iglesia en cuanto a la misión, está lleno de descripciones de tareas, de responsabilidades que cumplir, del mandamiento del Señor, la comisión de la iglesia, necesidades desesperantes de los no alcanzados, de los malnutridos, de los oprimidos. Y entonces, de esa manera, ¿qué pasa? La iglesia sale a la misión por un sentido del deber, por obligación, por la responsabilidad que siente de intentar y cumplir con todas estas tareas. Así que entonces no es de sorprendernos que este compromiso con la misión deje siervos exhaustos. Pues las tareas, la verdad, son muy grandes y son, los recursos en todos los sentidos parecen muy pequeños en comparación. Sí debemos confrontar esos problemas de los que hablamos, sí los debemos confrontar. O esas necesidades, asuntos fundamentales. Pero en el contexto de un reino venidero, debemos hacerlo. No en el contexto de un caos cada vez mayor. Digo, sabemos ahorita cómo estamos viviendo con este caos. Entonces no debemos enfocarlo de esa manera. Siempre debemos recordar que la misión no es nuestra respuesta a esas grandes necesidades. No es nuestra respuesta. Ahora, lo que sí sabemos, y lo hemos estudiado incluso como un tema específico en la iglesia, en Berea, es que el reino de Dios es buenas nuevas de gran esperanza. Buenas nuevas de gran esperanza. Nosotros somos testigos, no simplemente del dolor intenso que existe, sino de gran esperanza, de las dos cosas. Como cristianos, como hijos de Dios, deberíamos llevar eso entretejido en nuestra mente. No solo dolor intenso, cosas malas, sino gran esperanza, que es lo que queremos compartirle a la gente.
La Escritura nos dice allá en Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros el reino inconmovible, retengamos la gracia por la cual vamos a servir a Dios agradándole, con temor y reverencia. Y otra versión, la Nueva Versión Internacional, dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Pero, para ser sinceros, no hemos alineado nuestros corazones con esa esperanza. Miramos al mundo y nos parece, como en estos tiempos, que todo se está sacudiendo, que se tambalea, que está al borde del desastre, que va hacia el precipicio. Pero aún así, con todo esto que nos está tocando ver, las noticias que nos dan las Escrituras son que tenemos un reino que no puede ser sacudido. Un reino inamovible. El mismo autor de Hebreos lo afirma ahí en Hebreos 6, 18 y 19, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que buscamos refugio para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y el 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Ahora, y la otra buena noticia para nosotros es la gran victoria de Cristo. Estábamos hablando de esta ancla, de esta firme ancla que nos hablaba de Hebreos. Entonces, si tenemos esta ancla tan fiable, esta esperanza tan cierta y firme, entonces sería una blasfemia enfocar nuestra comunicación, misionera, lo que comunicamos como misioneros, en descripciones del gran vacío creado por las necesidades sin suplir en el mundo. Hubo un teólogo por allá de los años 1800 que se llamó Peter Taylor Forsyth, no sé cómo se pronuncie, y él dijo esto: la debilidad de gran parte del trabajo misionero actual es que damos a entender que lo que hay por hacer es mayor que lo que Cristo ya hizo. Siendo que, si de comparación se trata, la necesidad más grande del mundo es menor que la gran victoria de Cristo. La necesidad más grande del mundo es menor que la gran victoria de Cristo. Y ojo, eso lo escribió este señor hace más de un siglo, lo cual nos da la idea del gran lapso de tiempo en que el enfoque ha estado incorrecto. Pero nosotros como iglesia tenemos una participación privilegiada en lugar de una actividad agotadora. Eso es lo que tenemos, o eso es como debemos considerarlo: participación privilegiada. Porque sin estas nuevas de gran gozo y plena confianza en un Dios completamente soberano, vamos a ver la misión como una empresa humana agotadora. Vamos a sentir que se nos da un mandato, una comisión y una obligación, y que el trabajo depende netamente de nosotros, completamente de nosotros. Y esto inevitablemente nos va a llevar al agotamiento. No podemos hacer otra cosa. Pero la misión nunca fue diseñada para ser una empresa humana agotadora y pesada, sino como una participación privilegiada en la obra de Dios. Por eso es que debemos buscar primeramente el reino de Dios. El Señor Jesús nos invita a participar en lo que Dios está haciendo para que venga su reino. Ese es el privilegio. Él nos está invitando. Todos conocemos el pasaje de Mateo 6:33 que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios. Si el reino era algo tan clave en la vida y ministerio del Señor Jesús, debemos entonces tener claro su significado y valor. Fue el tema del primer mensaje del Señor Jesús cuando le dijo a la gente que el reino de Dios se había acercado. Y ahí están los pasajes en los que se menciona. Fue también el tema de su último mensaje, primero y último. Y ahí en Hechos se menciona: aún los milagros de Jesús fueron llamados señales del reino. En su oración de Mateo 6:10, conocida comúnmente como el Padre Nuestro, ¿qué pide él? Venga tu reino y hágase tu voluntad. Incluso llegó a decir que el fin de este siglo no llegará hasta que el evangelio del reino sea proclamado a todas las naciones, a todos los grupos étnicos, ahí en Mateo 24:14. Así que entrar en la misión es participar
en los negocios del rey. En la Biblia no se nos dice que traigamos, causemos o creemos de crear el reino. Somos llamados simplemente por el Espíritu Santo a participar con Él para construir su reino. Pero, como dije en la acepción de mandato, la responsabilidad es suya. La responsabilidad es de Dios. Hay que dejarnos, abandonarnos a Él. Él se va a encargar. Así que Dios mismo hace que su reino venga. Él lo establece, no nosotros. Fue elección de Dios el que participáramos de su trabajo. Los mismos milagros de Jesús eran señales de la vida del reino. Dado que Él escogió limitarse al tiempo y espacio terrenales, solamente pudo echar fuera algunos demonios, sanar, alimentar a algunas personas de manera milagrosa. Y en comparación con la población mundial que había en ese entonces, que eran unos 300 millones, fue relativamente poca la gente que tuvo el privilegio de ver en acción a Jesús, en carne viva. Solo a lo mejor quienes vivían en Palestina, específicamente alrededor de Galilea, tuvieron la oportunidad de experimentar en persona una parte del reino, el propio Señor Jesucristo en vida. Sin embargo, la fama de Jesús llegó a extenderse de tal modo que cuando llegaba a ir a una ciudad nueva, le llevaban allá a los afligidos, a los enfermos, para que los sanase. Cada milagro, cada acto de sanidad ilustraba el siguiente mensaje, que es: el reino de Dios está cerca de ustedes. Para terminar, hermanos, Dios desea que seamos señales vivientes del reino, para con ello dar una muestra visual de cómo será la tierra el día que esté el reino aquí en plenitud. Nosotros no traeremos ni construiremos el reino. Nuestro privilegio es, en términos cinematográficos, vivir adelantos, los trailers de los próximos estrenos que revelan cómo será su reino. El rey busca restaurar el bienestar, la plenitud de su creación, como bien lo decía Rodolfo. La iglesia no debe ser una vía subterránea hacia el cielo, escondiendo a la gente en la tierra hasta que pueda escapar a la gloria. Ni tampoco una organización filantrópica más, que hace buenas obras y ayuda a los demás. Aunque si tenemos la posibilidad, podemos hacerlo, pero no es la tarea principal. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo, participando consciente y explícitamente en el establecimiento de su reino en la tierra, y la participación en la misión de Dios